como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien está en Antofagasta a propósito de varios proyectos que la ciudad ha estado mirando atentamente, no solo en la ciudad de Antofagasta, sino en varias otras comunas también de la región. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. Encantado, Carolina. Un gusto estar acá en Antofagasta Televisión. Y me gustaría justamente partir por parte de esta agenda que vamos a tener. El borde costero es uno de los lugares que claramente ha querido en el tiempo lograr una mayor sustentabilidad. Se han hecho varias playas artificiales que han dependido justamente del MOB para su concreción. ¿Cuáles serían los anuncios aquí más importantes que quizás la ciudadanía debiese tener en consideración en un corto plazo por parte del Ministerio? Bueno, en materia de borde costero, este es un programa sumamente ambicioso que se va a ir implementando progresivamente, que ya comenzó y vamos a seguir adelante. Yo mañana voy a estar en Tocopilla visitando la obra de la playa artificial ahí. Y hay otro proyecto semejante, hay otro acá en Antofagasta, otra playa, y son 60.000 millones de pesos de inversión las que están programadas para ser ejecutadas, como digo, progresivamente en el tiempo, para darle realce a esta gran riqueza que tiene esta ciudad y esta región, que es su borde costero, hasta ahora sumamente poco explotado. Y hay un potencial ahí de mejor calidad de vida de las personas, para hacer deportes, para encontrarse con la familia, con los amigos, para actividades turísticas, en fin, es realmente un polo de desarrollo el que se puede armar ahí con esta inversión en el cual estamos colaborando como Ministerio de Obras Públicas, en que hay también fondos del gobierno regional, y se trata entonces de aprovechar esta riqueza que tiene la ciudad de Antofagasta. Ministro, hablando justamente de esa riqueza, ¿cuál sería la convocatoria que hace a su vez el gobierno y la cartera de Obras Públicas para llamar al mundo privado? Muchos de estos proyectos claramente significan un alto costo para el Estado, pero tienen un profundo impacto en la ciudadanía y muchas veces se han construido experiencias interesantes con aportes de privados. ¿Cuál sería la señal de su cartera justamente en convocar a esa inversión privada? Este es el caso. El caso del proyecto que estamos hablando de borde costero tiene participación privada a través de aportes. En otros casos, la participación privada viene a través de las concesiones, que son asociaciones público-privadas en las cuales el Estado le encarga al sector privado, una empresa que se gana en una competencia, en una licitación, el derecho a construir y operar una obra pública. Por ejemplo, prontamente va a iniciarse la construcción de la segunda vía entre Antofagasta y Calama, que es un eje central en esta región. Esa es una concesión. Es entonces una asociación público-privada que va a hacer esta inversión, que tiene una enorme importancia para conectar mejor a los dos polos de desarrollo y de actividad de esta región, Antofagasta y Calama, que le significa a la gente un ahorro de tiempo, le va a significar a la gente un enorme ahorro de tiempo, le va a significar una mejor productividad a la cadena logística, porque el tiempo al final significa costos para lo que es el desplazamiento de productos y sobre todo una gran mejoría en términos de seguridad. En lo que va corrido el año ya han muerto 5 personas en esta carretera por los choques de frente que se producen, y vamos a mejorar sustancialmente el estándar de seguridad al tener doble vía. Ministro, yo le preguntaba por la participación del mundo privado y también le pregunto por la participación comunitaria, porque hablábamos de esta concesión justamente de la ruta del Loa que se ha dado a conocer recientemente, pero que ha encontrado un poco de oposición en un alcalde en particular y el grupo de concejales de Sierra Gorda. Ellos dicen que hay poca aquí participación también de la ciudadanía. ¿Cómo el MOB, a su vez, así como convoca al mundo privado, también hace parte a los ciudadanos de la decisión de muchos de esos proyectos? Incluso hablábamos del borde costero también, de no entregar una obra, sino que de hacer partícipes a quienes van a usar ese espacio público. El MOB tiene toda una línea de acción que precisamente lo que persigue es incorporar participación privada en todos los proyectos. Por ejemplo, en el caso del borde costero, en el caso de la Plaza de la Cultura en Mejillones, ese ha sido el caso, que ahí hay también una cierta polémica por un traslado de un par de aviones antiguos que estaban ahí en exposición. Pero eso se hizo. El diseño ese fue objeto de consulta pública. En el caso del trazado de la carretera, lo normal habría sido que esa consulta hubiera sido objeto o hubiera sido parte del proceso de evaluación ambiental, pero por las características de esta obra, por ir sobre el mismo trazado
de la vía actual no hay esa fórmula, de manera de que no se hizo, esto fue en el gobierno anterior, digamos, no se hizo un procedimiento formal de consulta pública, seguramente porque la costumbre en ese tipo de carreteras es hacerlas en el contexto del proceso de evaluación medioambiental. Y hay yo me he juntado con el alcalde de Sierra Gorda, él tiene una observación respecto al que él preferiría que la carretera pasara por el centro de la ciudad. Eso, claro, tiene problemas porque obviamente reduciría fuertemente la conectividad, o sea, la velocidad de la carretera por razones de seguridad, habría que bajarla, habría probablemente congestión. Cambio esa lógica porque antes era posible que muchas de estas pasaran, pero ya hace bastantes años la forma está por fuera, ¿no? Está por fuera porque estamos hablando de doble vía, de vías que están pensadas para ser de mucho mayor velocidad, y eso es lo que permite ahorros de tiempo y en consecuencia beneficia a muchas más personas que las que se beneficiarían de otro modo, ¿no? Pero el alcalde ha planteado un tema importante, que es cómo se conectan las personas de Sierra Gorda con los buses, de manera que hay que buscar ahí una manera de que cuando haya transporte público de buses que pasen por la carretera, realmente entren a la ciudad a buscar personas o a dejar personas. Hablando justamente de borde costero y también de conectividad, preocupa en la región de Antofagasta que siempre en las encuestas aparece, ¿cierto?, como una de las zonas con menores espacios públicos, con menos áreas verdes, desde el MOP justamente. ¿Qué preocupación hay de cambiar la cara a las ciudades en ese sentido? Muchas veces uno podría pensar es el desierto, no podría ser a lo mejor la arborización en todos los puntos, pero sí contar con esos espacios. Bueno, yo pienso que todo este proyecto de borde costero es precisamente eso, es crear un espacio público, área verde o semiverde para el esparcimiento de las personas tanto en Antofagasta como en las otras comunas. Ahora, bueno, por razones obvias, el tipo de área verde acá puede ser distinta a el de otras partes del país o del mundo, digamos, por razones del clima. Pero la necesidad de que haya espacios públicos es prioritaria, y nosotros como Ministerio de Obras Públicas, como gobierno, estamos trabajando para eso. ¿Y cómo ser más sustentable también? Porque muchos piensan que el tener una obra en los sectores costeros también daría paso a concesionar quizás muchos de estos espacios al privado para que se instalaran diversos tipos de comercio, pero todavía a veces sigue siendo incluso mirado como un sector casi estratégico y de defensa por otros ministerios, los bordes costeros, sobre todo en el norte de Chile. Incluso hay un cambio más allá de una discusión. Claro. Bueno, hay que ir armonizando los distintos objetivos, las distintas prioridades. Es un borde que da probablemente, es suficientemente largo como para que puedan convivir esas distintas actividades y esos distintos objetivos. Y efectivamente, como usted dice, uno de los problemas que muchas veces hay en estas obras es que el Estado hace la inversión inicialmente y después no tiene presupuesto para su conservación, para su mantenimiento. Entonces, es bueno buscar asociaciones con actividades del sector privado que permitan rentabilizar esos espacios y por esa vía financiar su conservación, porque si no empieza el deterioro y la obra termina arruinada. ¿Qué ha pasado en el borde costero de esto? Por eso los ciudadanos miran a veces con suspicacia la entrega de nuevas obras, justamente, ministro, porque después hemos tenido ejemplos en esta zona y en varias partes de esa es una tarea, en realidad, que escapa un poco a nosotros como Ministerio de Obras Públicas. Es más bien, diría yo, un desafío para el gobierno regional, en la cual nosotros podemos cooperar, desde luego. Cómo definir los modelos de negocio que sean adecuados para ese espacio público y que permitan entonces la sostenibilidad de la obra. Vamos a competencias quizás directas o a veces también indirectas. Quiero preguntarle aquí por el proyecto Chaqueta Blanca, que es un proyecto emblemático que sí, el MOP está detrás de esa iniciativa, o en particular una de sus direcciones, la de obras hidráulicas, que a ojos de los ciudadanos en algún minuto habría sido el que obstruye, el que el proyecto siga avanzando para algunos. Otros dirán, efectivamente era lo que debía hacer. Ministro, ¿en qué pie está eso finalmente? ¿Sería la etapa que está faltando para que el proyecto Chaqueta Blanca comience a operar? Bueno, la participación del MOP en ese proyecto se limita al hecho de que, como Dirección de Obras Hidráulicas, nosotros tenemos que certificar que las obras sean, digamos, seguras en caso de que haya un aluvión o un exceso de lluvias, para que las aguas lluvias puedan escurrir en forma ordenada y no causar mayor daño. Para eso hay una normativa, y el proyecto, entiendo yo que en su versión original iba incluso más allá de la normativa.
y eso obviamente le significa un costo muy grande. En su versión actual entiendo que el proyecto calza con la normativa vigente y en consecuencia lo que el proyecto tiene que hacer es cumplir esa normativa. Para estos efectos tiene que hacer un proceso frente al sistema de evaluación de impacto ambiental, entiendo que hay una pertinencia planteada, que es una fórmula en la cual se consulta al sistema de evaluación de impacto ambiental si esta modificación del proyecto, al pasar a aplicar estrictamente la norma y no ir más allá de ella, la evaluación ambiental sigue siendo válida. Pero una vez digamos, cumplido esa etapa, el proyecto debería iniciar su construcción y nosotros esperamos que eso sea cuanto antes. Como Dirección de Obras Hidráulicas del MOB vamos a nosotros a revisar luego las ingenierías de detalle para estar bien seguros que efectivamente el riesgo de aluviones, que como usted sabe muy bien, Carolina, en esta ciudad es un problema muy real, como lo está haciendo en general, por lo demás en muchas otras ciudades del país, que ese riesgo esté bien administrado. Pero eso básicamente, este es un proyecto que como todo proyecto tiene que cumplir con la normativa, incluyendo las normativas de seguridad. Y hablando justamente de eso, el riesgo de aluviones, ministro, ¿están comprometidos los recursos como se ha venido proyectando? El tema de tener las obras de control aluvional en las distintas quebradas. En Antofagasta tenemos una numerosa cantidad en realidad de quebradas, varias de estas ya están con proyectos vigentes, pero también existen miedos cuando se hablan de estos recortes de presupuestos dentro de la misma cartera, que incluso atentaban un poco, en algún minuto se creía, al propio personal del Ministerio de Obras Públicas. ¿Podrían impactar finalmente en las carteras de proyectos y en lo que se está presupuestando para las regiones? Bueno, a lo mejor aclarar también ese punto. Claro, no, estamos en un proceso de austeridad fiscal, efectivamente, pero esa austeridad no está en absoluto sacrificando los proyectos prioritarios del Ministerio y de las distintas regiones. Y en consecuencia, y este lo es, nosotros vamos a seguir avanzando en ese programa de obras de protección de las quebradas y las licitaciones correspondientes a las que estaban comprometidas para este año se van a efectuar de aquí en los próximos meses, ya están las distintas etapas avanzándose para efecto de hacer la licitación antes de fin de año e iniciar obras antes de fin de año, que es lo que estaba programado originalmente en el presupuesto. Eso no hay una repercusión. No hay una repercusión respecto de esos recursos que eso, yo puedo dar fe de eso, de que esto se va a hacer. Finalmente, ministro, hay un tema que también ha estado durante algunos meses, estuvo un poco en la polémica, la concesión del Hospital Regional de Antofagasta. También aquí el MOB aparecía, y de hecho, a juicio de los propios médicos, ¿cierto?, del gremio de los médicos del Hospital Regional hoy día, como los que tenían que pronunciarse respecto al mal funcionamiento en algunos aspectos de esta concesión. ¿Cuál es la conversación que en particular como ministerio han tenido con el gremio de los médicos y con la concesionaria en Antofagasta? Bueno, hay un contacto permanente del MOB con el Ministerio de Salud, que es nuestra contraparte para estos efectos, y eso es lo que permite la evaluación del desempeño de la concesionaria. Esta es una concesión que está recién comenzando en su... La operación, digamos, del hospital, y efectivamente nosotros detectamos que ha habido problemas de incumplimiento de los contratos. Usted sabe, la relación entre el MOB, el Ministerio de Salud y la concesionaria está absolutamente gobernada por un contrato, y nosotros detectamos que efectivamente la concesionaria ha incurrido en ciertos incumplimientos del contrato que están siendo objeto de las multas que el mismo contrato contempla. Aparte de eso, hay una evaluación que se hace cada 6 meses del desempeño del hospital, 6 meses que recién se cumplieron en el mes de junio y que prontamente van a estar los resultados. De esa evaluación es posible que surjan nuevas observaciones y eventualmente nuevos cargos y multas. ¿Cuáles son las herramientas, ministro? ¿Son en la vía de la multa o qué otros mecanismos? Bueno, en el extremo obviamente puede llegarse a situaciones más complicadas, pero en principio lo que hay son incumplimientos que hemos detectado y que se están contemplados en el contrato, que se traducen en multas. Junto con eso nosotros estamos trabajando con ellos a partir sobre todo de la evaluación que va a surgir ahora, para efectos de mejorar
o sea, de corregir los problemas, porque más allá de las multas, lo que realmente importa es que el hospital funcione bien. Ha tenido problemas en su funcionamiento, específicamente en el sistema informático, y se está haciendo una auditoría para efectos de detectar qué es lo que está fallando. Hay distintas hipótesis, desde que ha fallado la conexión, digamos, a la red, o fallas más bien del tipo de inversión que ahí se hizo, y en consecuencia eso va a ser objeto de una auditoría técnica, y de base a eso vamos a digamos, establecer o requerir de la concesionaria que haga los ajustes necesarios. Dentro de, hay que reconocerlo, que estas fallas son importantes y hay que corregirlas, pero por otra parte hay que reconocer que la obra es una mejoría muy importante. El hospital regional tiene una infraestructura de muy buena calidad en muchos aspectos, ¿eh? De manera que también creo que hay que tener una visión balanceada, que ha habido una mejoría, pero efectivamente hay una parte del proyecto acojeado, y esa es la que tenemos que corregir. Sí. Ministro, lo que pasa es que acá también se pone una cosa incluso más de largo plazo. O sea, es el Ministerio de Obras Públicas el que debe estar en una concesión o vinculado a esta concesión de un tema que es sanitario, porque los médicos justamente decían, en Chile es la única experiencia, es la región de Antofagasta, donde los servicios son concesionados. En otro, el MOB participó porque se concesiona solo la infraestructura y luego el contrato quedó, ¿cierto?, sí, de la misma manera. Es un modelo que podría replicarse porque este partió en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, fue uno de los modelos en la concesión. Sí. ¿Podría ser la vía en que se siga y a través del MOB incluso Sí, lo que hemos definido como gobierno es utilizar este instrumento de concesiones o asociaciones público-privadas para abordar la enorme necesidad de inversión que el país tiene en hospitales, que de otro modo simplemente no tenemos capacidad de abordarlo desde el punto de vista del presupuesto fiscal. Significaría restarle presupuesto a otros usos muy prioritarios. Y en consecuencia vamos a hacerlo con este mecanismo. Pero el mecanismo admite distintas variantes, y esas variantes tienen que ver con cuáles son el tipo de servicios que se incorporan en el contrato de concesión. Lo que vamos a hacer es incorporar la construcción y la conservación de esa obra y el equipamiento y la conservación de ese equipamiento. No así necesariamente otros servicios, que sí en el caso del Hospital de Antofagasta están. Claro. Aquí se va haciendo camino al andar en esto. Se van probando distintos modelos y viendo cuál se acomoda más. Muchos de esos servicios que hoy día son parte de la concesión, en el caso del Hospital Regional de Antofagasta, podrían estar fuera de esa concesión. Igual podrían ser contratados a proveedores privados, pero no necesariamente como parte del contrato de concesión. Eso permitiría quizás tener contratos más breves y en consecuencia tener más capacidad de rotar si hay alguien que no está prestando el servicio adecuado. En fin, son discusiones de ese tipo las que creo que tienen que ilustrar, digamos, este tipo de decisión. Ahora, respecto al rol del Ministerio de Obras Públicas en esto, el Ministerio de Obras Públicas entra en esto como administrador de la ley de concesiones. El Ministerio es experto en construcción y en conservación de las obras, materia que es sumamente importante en los hospitales y que no siempre ha sido bien abordada en los hospitales que no son de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Y por otra parte, en todo lo que tiene que ver con la administración del hospital, se ciñe a las pautas que al respecto fija el Ministerio de Salud, lo que hace el inspector fiscal, que representa el interés del fisco en este contrato, es simplemente encargarse de que se cumpla lo que está en el contrato que viene definido por el Ministerio de Salud. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Ha sido un gusto, Carolina. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Los invito a que siga en nuestra programación.